Este año, la Universidad de Antioquia, a través de los Premios Nacionales de Cultura, ampliaron los horizontes de la convocatoria, invitando a escritores de cualquier lugar del mundo a escribir en lengua castellana y en lenguas ancestrales, naciendo así el primer Premio Internacional de Cuento de la Universidad de Antioquia. Para este premio se recibieron 640 postulaciones de escritores nacidos en 23 países diferentes. En total fueron evaluadas por los jurados 568 libros de cuentos que cumplieron con los requisitos formales de participación. Fueron jurados la maestra Perla Suez, escritora argentina, el maestro Leonardo Padura, escritor cubano, y el maestro Pablo Montoya, docente y escritor colombiano. A continuación, la directora de Relaciones Internacionales, Marcela Garcés Valderrama, leerá el acta del ganador. Los finalistas son Alberto Alejandro Garrido Rodríguez, con la postulación Todas las Hambres; Damián Francisco Lamberta, de Argentina, con Bailar entre los Robles; José Barcelona Martínez, de España, con la postulación Una Semana Redonda; Rigoberto Martínez Escárcega, de México, con El Ángel Negro; Rodrigo Díaz Cortés, de España, con la postulación Los Monstruos de la Familia; y Julio César Ramírez Vázquez, de Colombia, con la postulación Entre Lujuria y Mística. Muy buenas noches. Para mí es un motivo de orgullo presentar el ganador del primer Premio Internacional de Cuento Universidad de Antioquia 2021. Procedo a leer el acta final del jurado. Los jurados Perla Suez, Leonardo Padura y Pablo Montoya, luego de leer los libros de cuentos participantes en el primer Premio Internacional de Cuento Universidad de Antioquia, a través de varias reuniones, hemos considerado unánimemente otorgar el primer y único premio al libro Una Semana Redonda, cuyo autor es José Barcelona Martínez, que nos acompaña hoy desde Barcelona. Muchísimas felicitaciones. Hola, muchas gracias. El jurado quiere señalar el buen manejo de la escritura literaria de este libro. Son 7 cuentos muy bien articulados entre sí y el narrador logra una sugestiva tensión. Cuentos que delimitan a una semana en tiempos de pandemia. Igualmente resaltamos la hondura de las reflexiones en torno a la vejez, el humor fresco que permite no decaer del todo ante un mundo atravesado por la calamidad y los conflictos de una familia y su entorno social. De igual modo, estas historias están atravesadas de un nihilismo sardónico, sin estridencias, de una persona de edad avanzada que construye un mundo desde su propia fragilidad y deterioro. Atentamente firman Leonardo Padura, Pablo Montoya y Perla Suez. Acta dada el 13 de octubre del 2021. Muchas felicitaciones. El 27 de octubre de 2021, el Diario de Granada abre así: José Federico Barcelona gana el premio de cuento Universidad de Antioquia. El escritor murciano afincado en Granada, José Federico Barcelona, ha obtenido el Premio Internacional de Cuento Universidad de Antioquia, Colombia, por su libro de relatos Una Semana Redonda. La tarde del pasado jueves, madrugada del 25 en España, en el Teatro de la Institución Académica de Medellín, se llevó a cabo la 53 edición de los Premios Nacionales de Cultura, promovidos por la Universidad de Antioquia con el apoyo del Ministerio de Cultura colombiano. Por primera vez en su más de medio siglo de historia, estas distinciones a la cultura instituyen un premio internacional para reconocer una obra literaria bajo la forma de libro de cuentos o relatos, que recabó
en el escritor español afincado en Granada. Buenas noches. Para los que no me conozcan, mi nombre es Julia Bermúdez, presidenta de la Asociación Cultural Ciudad de la Unión. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación que hemos organizado junto con el Club de Lectura La Lectura Nos Une, de una semana redonda de José Federico Barcelona. El vídeo que acabamos de ver es el fragmento en el que le comunican que su obra ha ganado el primer premio internacional. Esta obra es editada por primera vez en septiembre de este año 24. José Federico Barcelona, más conocido como Pepe Barcelona en la Unión, nació aquí en 1957 y allá por el 74 se nos fue a Granada y por allí se quedó. Empieza estudiando biología, pero acaba trabajando como docente en educación infantil. Pepe, mi presentación va a ser un poco sosa. Es solo un esbozo sobre tu figura como escritor, porque lo bonito lo irás viendo. Pepe, en 2019, empieza a hacer públicos sus textos literarios, siendo reconocido con los premios Marbella Activa de Relato, Poema Escondido Antonio Machado del Ayuntamiento de Segovia, Internacional de Cuento Ciudad de Marbella, Accesi del Internacional de Cuento García Vera Casa Salvador Allende de Canadá, finalista del Internacional de Cuento Max Out, finalista del Premio Ciudad de Reykjavik al Mejor Álbum Ilustrado Infantil publicado en Islandia en 2020, además de con el Premio Colombiano. Os voy a mencionar algunos de los tropecientos relatos que tiene. Los que quiero nombraros son los que están relacionados con la Unión y los nietos, como Un feliz entierro, con referencias a la Unión y los nietos. La serie de cuentos sobre la Unión narrados en la novela Transterrados y Durmientes, como por ejemplo El pico del minero, La sirena, El pico esquina, El pico del águila, El pico de los 80. Algunos otros son El oso no tiene abuela, Kaliningrado, Desde la niñez y otros que no sé pronunciar. A nuestro querido autor Pepe Barcelona lo acompañan hoy en la mesa Miguel Ángel Muñoz, vecino de la Unión y amigo de Pepe, y en representación del Club de Lectura La Lectura Nos Une, Conchi Martínez y Lidia Zapata. Les doy paso para que iniciemos esta velada. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es agradecer a la Asociación Cultural de la Unión, a mi sobrina Julia especialmente, pero también al Club de Lecturas, la lectura siempre nos une, por darme la oportunidad de participar en una conversación aquí junto con los miembros del Club de Lectura, con Lidia, con Conchi y con el amigo Pepe. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Bien, en un principio, cuando se me realizó se me solicitó que pudiera participar en esta historia, se me pidió un asunto. Me propusieron de que si podía contar alguno de los chascarrillos, de los relatos que podíamos tener cuando Pepe andaba por la Unión por allí por los años 70 y 80. Bueno, hay que tener en cuenta que, como ha dicho Julia, Pepe se fue en el año 74 a Estudios Biológicos a Granada. Yo llegué en el 69 de Córdoba. Por lo tanto, fueron unos 4 o 5 años muy intensos, donde establecimos una gran amistad que dura todavía y que se mantuvo a lo largo de estos tiempos gracias a que, alguna visita que habíamos hecho a Granada nosotros, tanto Isabel, mi pareja, como yo, como cuando él venía a ver a sus padres, a José y a Solita, ¿no? Entonces, el relato lo he puesto en unas letritas, es muy corto, y se sitúa básicamente en esa fecha. Por eso lo he llamado Pepe en la Unión de los 70 y 80. Así es como lo digo, ¿no? Dice así, o digo así. Nos conocimos ya por los inicios de los 70. Estudiábamos en el María Cegarra. Por aquel entonces, el Instituto de la Unión. Solo había uno. Él tenía un grupo de amistades entre los que se encontraba Jacinto, Manolo, José Antonio, Paco y algún otro. Teníamos esa edad que 1 o 2 años de diferencia ya no era tan importante.
donde los distintos grupos de chavales y chavalas empezaban a mezclarse. Y eso nos pasó a nosotros. Empezamos a entablar esa amistad que aún perdura a lo largo de los tiempos. Recuerdo que una de las cosas que nos gustaba hacer era ir a casa de Manolo a oír música. Pues tenía un equipo Pioneer que era la hostia. Y allí, entre el Harvest de Neil Young, el Aqualo de Jethro Tull y un que otro coñac, pasábamos la tarde. Pero bueno, esto es una historia que no quiero contar, porque para eso el amigo Paco Segura se me ha adelantado comenzando con esto el primero de sus 4 libros del inspector Martín Campillo. Para aquella fecha éramos jóvenes, muy jóvenes, y había que conseguir algo de dinero para financiar nuestros gastos del día a día. A algunos se les ocurrió formar la comunidad Onésimo Redondo. Su actividad consistía en ir a recoger la bola y el algodón en los campos de los beatos. Lo del nombre tiene mucho de coña y debe ser cosa de Pepe Baños o de Mané. Nunca lo supe. Iban en bicicleta. Pepe con su moto Riejo 50, la llamamos la Harley Riejo, tiraba de ellos con una cuerda. Claro, ustedes comprenderán, la experiencia duró poco. El 4º o 5º día acabaron dándose una buena piña y la comuna pasó mejor vida, como era normal, ¿no? Bueno, eran tiempos compulsos. Recordar que Franco murió en el año 75, tras una agonía que no tenía fin, y que después vino la transición. Pretendíamos cambiar el mundo, queremos luchar contra las injusticias, las desigualdades y la libertad. Y entre otras actividades organizamos un club de lecturas. Bueno, tampoco es cierto que fuera un club de lectura, ya que en aquellos tiempos no existían los clubes de lectura, al menos no habían llegado todavía a la Unión. Lo que hicimos fue irnos a la Sierra Minera y en verano a los cañaverales de los Nietos y de Islas Menores a leer los libros, los autores prohibidos de aquellas fechas, como era la chilena Marta Haneke, con su materialismo histórico, y por qué no decirlo, el manifiesto comunista de Karl Marx, también lo leía. Una vez acabado el verano, y como consecuencia de que ya habíamos terminado el COU, pues cada uno de nosotros se fue a continuar con sus vidas, y por donde allá nos llevara. Pepe se fue a estudiar biológica a Granada. Me consta que continúa allí con su compromiso social y político, algo que no les puedo contar ya que yo permanecí en la Unión y posteriormente en Cartagena, y por tal motivo no lo vi de manera directa. A pesar de la distancia, siempre hemos tenido la necesidad de saber de nosotros. Al principio, cuando Pepe venía a ver a sus padres, nos juntábamos con charlas y risas interminables delante del Martín, charlas que empezaban en la tarde, bien temprano, y terminaban de madrugada con paseo arriba y abajo de la calle Mayor. Les voy a contar a ustedes un secreto sobre Pepe, algo que estoy seguro que su familia la conoce y los amigos más cercanos también, pero quizás el resto no lo sepa. Yo lo descubrí un día allá por los años 80, cuando Isa y yo decidimos ir a visitarte a Granada. Ha pasado unos días y nos fuimos sin avisar. Queríamos darle una sorpresa. Nos plantamos en el planta baja. Este era un lugar de agitación y encuentro, un pub tipo como el del Arlequín de Cartagena, algo así parecido, ¿no? Con lo que bueno, eran pubs de esos que proliferaron por varias ciudades españolas de aquellos tiempos. Sabíamos que Pepe andaría por allí a diario. Pues nada, allí nos estábamos preguntando por Pepe Barcelona, antiguo estudiante de biológica, y allí nadie sabía decirnos nada, vamos, que no lo conocía. Ruego que se pongáis en nuestro lugar, años 80, teníamos por los 20 y pocos años, y se nos hacía de noche y no teníamos un duro en el bolsillo. Ya a punto de cerrar y viendo que nosotros de allí no nos movíamos, se nos acercó un joven y a decirnos que conocíamos a un antiguo estudiante de biológica, que vivía en el Albecín, pero que se llamaba Fede. Nos miramos los dos y comprendimos que Pepe y Fede era el que hoy firma sus relatos con el nombre de José Federico Barcelona Martínez. En aquellos tiempos, todo buen militante que se preciara tenía que tener un nombre ficticio para así poder algo más de dificultad a la policía, ya que por pensar de una manera diferente podía caerle a uno la del pulpo. Bueno, para finalizar, tengo que confesarles que desconocía un poco la afición que tenía, la afición por la narrativa y la poesía que tenía Pepe. Quizá porque tu vocación fue tardía, no lo sé, tendrás tú que confirmarlo. Sí tenía noticias de que habías escrito algún relato y que te habías presentado algún concurso. Fue un día en La Manga,
allá por el 2021-2022, había recoger a la madre de Isabel a casa de su amiga y madre de Pepe, Solita, que me dice que se le había reconocido su cuento El oso blanco y la hormiguita como uno de los mejores álbumes ilustrados en literatura infantil en Islandia en el 2021. Algo que no me sorprendió, pues por algo se había pasado toda la vida rodeada de niñas y niños debido a su trabajo en las escuelas infantiles municipales de Granada. Ese mismo año recibe el primer Premio Internacional de Cuentos Internacionales de Antioquia por la Semana Redonda y en el 2023 finalista de los Premios Andalucía de la Crítica por Trasterrado y Durmiente. Bendita pandemia. Días de encierro, reflexión, escritura y creación muy bien aprovechado. Enhorabuena, Pepe. Sí. Bueno, vamos a empezar un poco a conversar con Pepe sobre el libro de la Semana Redonda. Bueno, iba a empezar Lidia con una sinopsis y un resumen del libro. ¿Me escucháis? ¿Se escucha bien? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Julia y a Pepe por contar con el Club de Lectura. Para nosotros es un honor estar aquí con vosotros. Y voy a empezar a leer una pequeña sinopsis de lo que me ha transmitido a mí la lectura de Una Semana Redonda. Una Semana Redonda es una colección de 7 cuentos breves e independientes que al entrelazarse entre sí adquieren un significado mucho más profundo. Este libro es un espejo de la cotidianidad, donde lo aparentemente común se eleva a extraordinario gracias a una narrativa cercana y delicada y a la vez formal en lo estético. Cada cuento tiene un peso propio, pero juntos construyen un mosaico que refleja la interacción entre lo individual y lo colectivo en nuestra sociedad. Una de las grandes virtudes de José Federico, o mejor dicho Pepe, para nosotros, radica en su capacidad para abordar cuestiones sociales complejas en un formato breve, dejando además sus historias abiertas para la reflexión del lector. A través de su prosa, que combina seriedad y humor con gran maestría, el autor transforma al lector en un participante activo, capaz de encontrar nuevos significados y cuestionar realidades desde su propia perspectiva. En cada historia subyace una denuncia social, mostrando cómo las decisiones personales tienen repercusiones en la colectividad. Esta interacción entre lo íntimo y lo público se convierte en un eje fundamental del libro, destacando cómo nuestras elecciones individuales moldean el tejido social. Un detalle que me ha llamado especialmente la atención es que el protagonista, a diferencia del resto de personajes, no tiene nombre y además se presenta como una persona anciana. Estos elementos, aparentemente simples, despiertan interrogantes fascinantes que enriquecen aún más la lectura. Es por ello que me gustaría abrir esta tertulia con 2 preguntas. ¿Estás preparado? ¿Cuál es la intención de no dar un nombre al protagonista? Y la segunda pregunta es, ¿qué simboliza la elección de una persona anciana como eje principal de los relatos? Bueno, antes de responder a las preguntas me vaya a permitir un minuto de agradecimiento. Yo no esperaba esto. Agradecimiento a quienes estáis aquí, agradecimiento a quienes han trabajado, lo sé, desde hace tiempo, en diversas capas, la capa secreta, la capa no secreta, lo que yo debería saber, lo que yo no debería saber, yo tendría que llegar aquí a las 7 pero no antes de las 7, este tipo de cosas me mantenían en una pulsión misteriosa que le ha dado a este encuentro un plus, pero lo más importante es reencontrarme con la unión, reencontrarme con vosotros después de 50 años, no son pocos, medio siglo. He tenido que preguntar en algún momento a Miguel Ángel, he tenido que preguntar a las caras que me iban llegando a la mesa, dime tu nombre, por favor, dime tu nombre, porque a veces es difícil reconocernos a través de las caras ya transformadas, cambiadas con tanto tiempo, pero no hemos reconocido con 2 palabras, no hemos reconocido cuando
y he recordado que Melchor dibujaba unos muñequitos del oeste en la puerta de su casa y allí pasábamos el rato. Nos hemos reconocido enseguida por muchos otros motivos con otras muchas personas. Para mí es muy bonito lo que me está pasando. No os podéis imaginar lo bonito que es, porque esto será la presentación de un libro, pero está suponiendo algo más que la presentación de un libro. Yo tenía también mi secreto, que no le he dicho a ellos, y a ella. Entonces voy a leer unas palabras porque sé que no las voy a poder decir bien si no las leo. Unas palabras que redacté ayer, que hice ayer. Son unas palabras para vosotras, para el pueblo de la Unión. Desde hace tiempo he sentido que tenía una cuenta pendiente con mi pueblo, pero no sabía cómo pagarla, a pesar de que la Unión siempre ha estado viva en mí como universo de iniciación y como un recuerdo protector, aunque haya hecho mi vida alejado de ella, de la Unión. Ahora, desde hace unos años, he tenido la intuición de que podía pagar esa deuda a través de la literatura, cosa que se ha reflejado un poco en este libro, en Una semana redonda, pero también se ha reflejado en Trasterrado y Durmiente. Lo han citado antes por aquí. A la literatura le es fácil volver a la infancia y a la juventud. Y esto es un paréntesis, si nada se tuerce, de esto hablaremos el último jueves del mes de mayo del año que viene, de 2025, gracias a la invitación de la sede permanente de la Universidad de Murcia en La Unión, que realizaremos una sesión aquí. He dicho pagar una deuda, pero no es un pagar, sino un devolver. Devolver algo de lo que soy hoy, gracias a lo que viví y fui aquí durante mi infancia y primera juventud, cuando descubrir el mundo era abrir cajas llenas de misterios que nos sorprendían y nos bañaban con su luz para siempre. Esta luz sigue estando hoy conmigo. Gracias por tanto como me llevé, aunque no haya tenido oportunidad de dárosla hasta hoy. Gracias. La deuda no queda saldada, pero queda cumplida con creces, con muchas creces, el reencuentro con la Unión, con mi pueblo, y espero que no sea la última vez. Bueno, en mayo que viene habrá otra, pero espero que siga habiendo oportunidades para seguir viéndonos en privado, en cosas como esta o en lo que sea. Me preguntaba por qué el abuelo no tiene nombre. Sí, es una cosa que me ha llamado bastante la atención durante todo. Sí. El abuelo no tiene nombre porque, primero porque era más fácil solucionar con un sinnombre, solamente con la palabra abuelo, un tema que está desarrollado en el libro, que es el comportamiento del abuelo según qué personas cuando le llaman abuelo. Hay personas a las que él responde con ternura, porque se siente que esa palabra es una palabra cercana, es una palabra amiga, pero hay personas a las que responde con bastante rabia y con bastante enfado, porque siente que esa palabra es una ofensa. Eso está relacionado con uno de los problemas que se desarrolla en las sociedades avanzadas, que es el edadismo, que es la visión de los abuelos, de la ancianidad, de los ancianos y de la anciana, y conecto con tu segunda pregunta, de los ancianos y de las ancianas como una parte de la sociedad no productiva, como una parte de la sociedad a la que hay que apartar, dejar un poquito a un lado, como una parte de la sociedad un tanto despersonalizada. Todos los ancianos son iguales, son cascarrabias, miran el pasado solamente, no miran ya el futuro, este tipo de cosas, ¿no? A veces se le trata de una manera infantilizada. Todos los ancianos no son iguales. Cada anciano, cada anciana tiene su propia personalidad y hay que verla a través de esa personalidad a esa persona, no como una persona mayor que está en un centro, que está con un andador por la calle o algo parecido. Los ancianos no son seres infantiles, no hay que hablarle
con esa especie de deje de condescendencia que lo infantiliza aún más. Son personas con una edad, con unas mermas. Bueno, leer el libro porque vais a encontrar mucho ahí. Otro elemento de por qué llamarle, de por qué no usar un nombre propio y usar la palabra abuelo, era porque de esta manera se generalizaba a todos los ancianos la figura de ese anciano que yo quería construir. No era Paco, no era Juan, no era Antonio, no era alguien personal, no era alguien con ese nombre propio. Erais todas y eran todos. Y en esa personalidad se encontraba, y me lo han dicho algunas personas, hace un rato, una hora, una lectora del libro que tiene 80 años o algo más de 80 años, me lo han dicho, se encontraban y son capaces de encontrarse muchas personas mayores. Por eso el abuelo es el abuelo. No es Juan, ni Paco, ni nadie en particular, sino todas y todas las personas mayores que pueden encontrarse y tener una identificación con ese personaje. Gracias, Lidia. Oye, Lidia, no te he dicho que me ha encantado la glosa que ha hecho del libro. Muchas gracias. Bueno, pues yo tengo que decirte que el libro, aunque breve, es muy intenso. Es muy intenso. Está cargado de un simbolismo desde el principio hasta el final. No puedes dejar de leer ni una sola línea ni un párrafo porque te das cuenta de que algo falta, no llega a saberlo todo. Te pierdes mucho en ese dejar de leer algún trocillo. Y como ha dicho Lidia, pues son relatos independientes, son autónomos, pero que adquieren un hilo conductor que le dan sentido con una gran coherencia. Yo creo que estas historias están repletas de sutileza y de momentos que nos han hecho a veces emocionarnos, a veces enfadarnos, otras veces también nos han hecho llorar, A mí hay momentos que me han hecho llorar, pero al mismo tiempo también nos han hecho reír mucho. El libro está cargado de un humor muy sarcástico, muy irónico. Yo te voy a leer un párrafo, pero a mí me gustaría que me respondieses a esta pregunta. ¿Cómo es posible que este anciano, que están estereotipados con unas actitudes como puede ser un poco gruñón, un poco déspota, lo hayas cargado con este sentido de humor tan irónico? Me imagino que estaba ya desde el principio predispuesto a que fuese así. Quiero que me responda a esta pregunta antes de leerte el párrafo, a ver qué me dice del párrafo elegido. Tú lo has dicho, el abuelo es una persona que puede llegar a ser muy incómoda y que tiene un trato difícil a veces, pero a la vez es un personaje tierno, es un personaje sensible, es a la vez un personaje apasionado que en un momento dado puede tomar una decisión que cambia muchas cosas en la vida de las personas que le rodean, pero es un personaje reflexivo también, que analiza las cosas, el mundo en el que vive y que es capaz de dar esas reflexiones. Pero claro, el abuelo es un anciano que va a cumplir 90 años. Sí, en un momento dado dice, cuando ves que vas a torcer la esquina de los 90, es un anciano que va a cumplir 90 años, que quiere vivir independiente, que quiere vivir con dignidad, pero que evidentemente está atado a la penosidad, a los dolores de esa edad, a la fragilidad de esas edades. Construir un libro solamente sobre la base de esas penas, cuando esa persona es algo más que una pena, cuando esa persona es también un ser que se relaciona con el mundo a través de la alegría que aún tiene dentro y que es capaz de darla y de recibirla de las personas cercanas, pues construir un mundo sobre la base solamente de la pena, de la tristeza, construir el libro resultaba muy difícil.
introducir, resultaba muy difícil, iba a resultar poco atractivo, poco atrayente desde el punto de vista también de los lectores y de las lectoras. Primero, no iba a dar una imagen real de la persona, pero en segundo lugar iba a ser complicado el poder sostener esa situación durante todo el libro. Entonces, el dotar al abuelo de un sentido del humor un tanto irónico, un sentido del humor fino. El abuelo no es de este humor de tirar cohetes, de viva la vida, es un humor más fino, es un humor, como tú has dicho, sarcástico e irónico. Era importante para sostener la atención y la intención que tiene el libro y para mantener el que las personas se encontrasen también reflejadas en ese abuelo que pretende ser un abuelo universal, pues con caracteres que son universales. Y el humor para mí es una de las facultades más elevadas del ser humano, nos hace inteligentes y nos hace tener incluso esperanza en el futuro. Entonces, meter el sentido del humor como una especie de cuña de esperanza, como una especie de cuña que nos puede ayudar a todos a resistir los vaivenes y los palos de la vida y demás, me parecía muy importante. Gracias. Bueno, el libro es una gira, es una vuelta a todas estas realidades sociales que a veces las estamos invisibilizando. El tema de la ancianidad pues, es un tema también que parece que lo estamos apartando, tenemos como ahí escondido. Y a mí me ha gustado mucho que el propio personaje, pues bueno, todo el libro es como llevarnos a que seamos unos lectores muy activos, muy críticos, reflexivos, pero este personaje ya en el primer relato, El paseo, pues refleja sus propias ideas y hace muy explícitos sus propios pensamientos. Yo voy a leer el fragmento que he elegido porque creo que es toda una declaración de intenciones. Al contrario que el día, yo amanecí con el ánimo taciturno y enfriado. Había pasado una mala noche. El día anterior me había manifestado con cierto esfuerzo retórico ante un auditorio de viejos. Y les aseguro que fue un desempeño agotador y un tanto perturbador. No dejaba de pensar en los estafadores que pueden llegar a ser con nosotros, los organizadores de la vida. Cuando tienen la menor oportunidad, nos atan en la dependencia. Cualquier tipo de sometimiento, en cualquier edad. Pero llegado el ocaso, tienen más oportunidades y redoblan el esfuerzo. Muchos pasan a ser internados con un plato de sopa y un rayo de sol al día. Unos pañales y un gesto áspero para cambiarlos. Un círculo de iguales en decrepitud, reflejos del mismo espejo. Una tanda de ejercicios con trato infantil y cantarinas voces de gimnasio. Así nos mantienen atados y con calculada hipocresía nos salvan la vida y al final terminan fugándose con todo el dinero. Esos años en los que no te queda nada ni nadie. Los últimos años son un desengaño, pero a mí no me van a cazar. Estoy preparado. Hablabas de intenciones y de reflexiones. Yo el libro lo veo con una carga reflexiva tremenda. No se me oye bien. Mejor ahora, mejor. Sí, decía de que Pepe acaba de nombrar dos palabras, intenciones y reflexiones. Yo leyendo el libro veo que tiene una carga reflexiva importante. De hecho, creo que es una especie de radiografía, una parte de la radiografía de una sociedad actual. Hablas son 7 relatos y en cada uno de los relatos creo que haces, en muchos de ellos no haces solamente una sola reflexión, incluso introduce alguna segunda y tercera reflexión. Reflexiones como, por ejemplo, lo que quería plantear, el tema de las personas de mayor de edad que tienen dificultades tienen dificultades de movilidad, personas que incluso tienen pérdidas de memoria,
el trato que reciben estas personas en, pues, no sé, en las residencias, en el último relato, por ejemplo, es tremendo, en una residencia en temas en época de pandemia, pero no solamente hablas son reflexiones sobre personas que tienen problemas por estar por pertenecer a un colectivo ya de edad avanzada, porque hablas también de violencias machistas, hablas de violencias machistas, hablas también de inmigración, unos cuantos relatos que hablan de inmigración con una fuerza tremenda, hablas del egoísmo de algunos seres, de algunas personas, incluso de los falsos liderazgos, hablas también de todo eso, hablas también de la amistad, de esa que dura toda la vida. O sea, el libro tiene un contenido de reflexión muy importante a lo largo de los 7 relatos. Además, cada uno de los relatos lo encabezas con un epígrafe de Shakespeare. Me llama a mí muchísimo la atención, el epígrafe de Shakespeare. Me gustaría preguntarte, ¿sabes por qué Shakespeare? ¿Qué influye Shakespeare en el desarrollo de cada uno de estos relatos? ¿Qué influye Shakespeare en estas reflexiones que acabas de hacer? Pues, bueno, tienes razón en lo que comentaba. Había una intención de elaborar un libro, también lo decía Lidia al principio en la glosa que ha hecho del libro. Había una intención de elaborar un libro que no fuese solamente un libro de entretenimiento o que tratase un único problema, sino que nos trajese a la realidad de un mosaico no exhaustivo, pero sí importante, de problemas de nuestra sociedad. Porque la literatura, de alguna manera, es un hecho histórico. Y cuando digo un hecho histórico, lo que me refiero es que la literatura, que al menos a mí me interesa, o la que por lo que he leído, por ejemplo, del libro de Leonora, de Lidia, le interesa a Lidia, no lo perdáis, claro, el libro de Lidia, esa literatura es una literatura que entra en los conflictos reales de la vida. Entrar en los conflictos reales de la vida era precisamente el tratar de abordar cada uno de ellos, y el modo de abordarlo en un cuento, cada una de estas cosas, era importante. Era fácil hacerlo así. Este cuento está dedicado a esto, este cuento está dedicado a esto, este cuento está dedicado a otro, y hay un tema transversal que es el de la ancianidad y el de los ancianos en el mundo en el que vivimos. Y luego otra serie de temas tangenciales como la amistad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, como en el Quijote está prácticamente todo, en Shakespeare está prácticamente todo. Y cuando quieres hablar de la violencia de género, llegas a Otelo, el Moro de Venecia. Cuando quieres hablar de la inmigración, llegas a una obrita en la que Shakespeare participó junto con otros autores dramáticos de su época, en una obra, en una tragedia que se llama Tomás Moro. Cuando quieres hablar de la ingratitud de los hijos, la ingratitud filial, llegas al Rey Lear o partes del Rey Lear. Entonces, Shakespeare estaba continuamente en mí como una especie de sombra en el cogote que me iba diciendo por dónde tirar, y sin ser una sugerencia exhaustiva, sino a partir de ahí se elabora o elaboro en cada relato con total libertad lo que quiero decir y lo traigo al mundo actual. Evidentemente, Shakespeare era una inspiración permanente, una inspiración continua. Por eso son autores universales, porque son capaces de inspirarte con lo que escribieron entonces, con temas que siguen estando presentes en nuestras vidas. Y este es el motivo de que Shakespeare sea un inspirador de este libro, efectivamente. Cada relato está inspirado en una tragedia de William Shakespeare. Sí. El último de ellos, el de Romeo y Julieta, que es el de mecanografía, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno. Sí, quería comentar una cosita. En relación a lo que estabas comentando de la ingratitud de los hijos, que para mí es una metáfora muy bonita porque el libro empieza con la ingratitud de los hijos. Y es como que el abuelo, es como que hay como que despierta
y se va creciendo, y gracias a la ingratitud es como que le da fuerza a él por hacerse valer, y me parece una metáfora muy bonita porque es como que vosotros queréis demostrar que ya no valgo nada, y yo os voy a demostrar lo contrario. Es como decía cuando se intenta ocultar la ancianidad. Y la verdad que el abuelo en ese sentido tiene una capacidad como resurgir de las cenizas, que él estaba un poco hundido, y demostrar a sus hijos que él todavía tiene mucho por vivir y es capaz de hacer mucho. Tienes toda la razón. Bueno, la resumen, no tengo nada que decir. Efectivamente, ahí él, de alguna manera, se ve un poco agobiado y acogotado por los hijos, pero tiene una reacción, y esa reacción le acompaña. Ahí la figura del abuelo, de alguna manera, toma la figura del héroe, que puede estar inspirado en el Quijote, quiero decir. El Quijote también es un personaje que se rebela contra el mundo, o que toma ya mayor, toma las riendas de su vida, enajenado mentalmente, pero toma las riendas de su vida para luchar contra todas las injusticias del mundo. Entonces, efectivamente, este golpe que tienen los hijos es muy interesante como lo has planteado. Esta ansiedad que tienen los hijos por meterlo en una residencia y quedarse con la... Bueno, esta ansiedad que tienen los hijos, para él termina siendo un acicate para rebelarse contra ellos, con la ayuda de su gran amiga Mari y con la ayuda de su hija Gaia, claro. No os preocupéis que no estamos haciendo spoiler, ¿eh? Lo podéis leer tranquilamente, os lo prometo. ¿Qué os parece si abrimos el debate a las personas que quieran participar? Porque no es en lo que nosotros lo abrimos. ¿Quién quiere hablar? Leandro. Leandro. Yo primero. Gracias. Hola, Betty. Vamos a ver, yo no te voy a hacer nada referente al libro porque aún no lo he leído, pero te voy a hacer una pregunta que va ligada a los abuelos. No me has hablado. ¿Tú sabes por qué los nietos se parecen a los albañiles? ¿A los albañiles? No, me lo tienes que decir porque como yo salga sin saber. Porque estás deseando de que vengan, pero luego que se vayan. Otra deducción que he sacado, Pepe, esta noche. No, gracias, que entonces me pongo mucho más. Otra deducción que he sacado esta noche a oírte de los abuelos, que sabes tú, que dices tú, que has dicho tú, que a algunos les gustan que llamen abuelo, no. Me he dado cuenta entre esta noche los listos que son nuestros nietos. ¿Sí? Porque empiezan a llamarnos abu, esperando a ver cómo vamos a reaccionar si abuelo no. O sea, está muy bien. Entonces, bueno, y enhorabuena, y contaré el libro ahora porque por lo menos para mí, yo lo diré, tranquilo. A mí me tenéis que dejar un poquito de tiempo. Mi biblioteca tiene el libro, cada libro de los que edita un universidad. Gracias. Sí, buenas tardes y enhorabuena por el libro. A mí me ha gustado mucho. Usted ha puesto a lo largo de los 7 cuentos, ¿no?, de la narración, un anciano, como comentábamos, ¿no? Pero a mí me ha llamado mucho la atención la libertad que le da al personaje, ¿no? Yo creo que es la libertad de aquellas personas que estamos en proceso o que ya han llegado a la libertad de no tener que perder nada ni ganar nada, ¿no? Es decir, es uno de los aspectos que para mí tiene la ancianidad, la vejez, en positivo, ¿no? Es decir, la libertad. Pero me llama la atención que Mari, el personaje de Mari, no tiene con ella, él no tiene con ella, mejor dicho, no tiene esa libertad a la hora de ejercer en contra de lo que pasa con Omar, que no vamos a destripar, ¿no? Entonces me llama eso mucho la atención, de decir, ha tomado postura
a lo largo de los otros cuentos, ¿no? Las diversas situaciones que plantea, pero cuando llega Mari, que es la proximidad, la cercanía, el apoyo en tiempo de pandemia, aquí no toma postura. Yo creo que, bueno, no quiero desvelar, pero yo creo que el abuelo tiene tiene un conflicto con Mari, por llamarlo de alguna manera, y tiene un algo con Mari que podría de alguna manera entrar dentro del ámbito del amor. No termina Del ámbito del amor. Y ahí no termina efectivamente de pronunciarle o de aconsejarle a Mari algo concreto, porque se ve atado al que se pueda pensar que yo quiero de Mari otra cosa. Entonces, es una relación muy humana el pensar sobre nosotros mismos, qué dirán si me ven actuando de esta manera, con esta persona, yo 90 años, Mari 40 quizás, lo que sea. Entonces hay una relación que es muy tierna, por otra parte, porque de alguna manera la sensibilidad que él tiene con Mari y la sensibilidad de Mari con él es algo que rezuma en el libro, es muy potente en el libro, pero por otra parte existe ese algo que nos puede llevar a reflexionar sobre la existencia del amor en edades tan avanzadas. ¿Existe el amor? ¿Cómo existe el amor en esas edades? ¿Cómo se puede dar? ¿Se da solamente entre personas de la misma franja de edad? Puede haber... Entonces él, de alguna manera, efectivamente se siente atrapado dentro de esa situación que no le deja pensar y que yo creo que él tampoco sabe muy bien cómo pensarla. Pero el amor también pivota en el resto de relatos, ¿no? Sí, pero en este caso con Mari quizás un amor muy específico, no solamente no un amor general por las personas como el amor por Seydú o que existe y demás, sino es un amor muy específico, es un amor de enamoramiento en algún momento, podría pensarse. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí. Te deja el micro, Julio. Sí, no me acuerdo en qué capítulo hablas del bar antes y los amigos en el bar antes. Me parece que en el capítulo apariencia, me parece que no me acuerdo bien. Y me gustaría un poco que nos hablases de la amistad, porque ahí el capítulo se llama Apariencia y hace unas reflexiones muy, muy interesantes respecto a la amistad que el lector no termina de saber, no sé si adrede lo hace así en plan ambiguo, si la amistad es algo que se puede conservar a lo largo del tiempo. Hace una metáfora preciosa sobre, me parece que es una cabaña con olor a madera, preciosa. Un poco que nos hables de eso, de lo que el protagonista piensa sobre la amistad. El protagonista es un mar de contradicciones, tanto en su personalidad, está construido aposta como un personaje con evidentes contradicciones. Que, no contradicciones, sino polos en su personalidad. Es una persona que puede llegar a ser muy apasionada, decía antes, pero a la vez muy reflexiva. Una persona difícil de tratar, intratable en algunos momentos y demás, pero a la vez una persona con una sensibilidad y una ternura con otras personas enorme. Entonces forma parte de esto que tú dices. Él no llega a saber si la amistad si esa amistad en ese encuentro en la puerta del bar antes que se produce es una amistad es la amistad conservada o es una amistad que se pueda conservar a lo largo de toda la vida, porque al final de ese relato, pero sí quiere o sí querría que esa amistad pudiera ser conservada a lo largo de toda la vida. Sí querría que esa amistad fuese una amistad irrompible, atada, como dice Shakespeare en Hamlet, porque apariencia es Hamlet en el libro, con aros de acero, una amistad atada con aros de acero, ¿no? Sí quiere eso, ese es su deseo,
no lo sabe exactamente. Yo no sé si tú ibas a leer, sí, pues va a leer Miguel Ángel algo referente a eso, pero yo estoy de acuerdo contigo en que el personaje, a veces los personajes terminan siendo ellos mismos y quien lo escribe de alguna manera está al albur del vaivén que ese personaje va encontrando en el propio libro conforme se va escribiendo. Entonces, el abuelo llega a tener una personalidad que a mí como la persona que lo ha creado, en algunos momentos se me escapa para bien de las manos, porque lo hace más contradictorio y yo creo que lo hace más humano. Sí, yo quería ahondar en lo que decía Julio sobre el tema de la amistad, leyendo un párrafo concretamente en el relato de apariencias, ¿no? En este caso, a ver si no se me cae esto, en este caso está hablando de la amistad duradera, la amistad que dura para toda la vida, aquella que se origina cuando uno es joven, pero que cuando llega a la tercera edad sigue teniendo esa amistad. Y dice así, literalmente, dice: de nuevo estaban allí. Jacinto había llegado en su osita 50. ¿De dónde la habría sacado? Isa lucía sin aparentar importancia un vestido nuevo, estampado. Ella era de estampados. Martín y Flori llegaban colocados para que iban a esperar. Miguel Ángel aparecía tarde y socorrón como siempre, con las gafas enganchadas en el final del abismo de su nariz. Mi amigo Manolo, medio borracho, hablar y hablar de una docena de años escachados y ribeteados en el borde de su copa de fundador mientras permanecía más acodado en la barra del antes. De todo eso, entiendo que esto es un adorno literario, es un recurso literario que se utiliza pues, para adornar un relato, ¿no? Porque no es cierto que Jacinto tuviera nunca. Yo los personajes los conozco, pero él nunca tuvo una osita 50. En todo caso, tú sí tuviste en la Harley Davidson, pero la osita 50 no existía. Entiendo que como tal ficción que es la osita 50, lo mismo que es un recurso literario la osita 50, entiendo yo que cuando dicen Miguel Ángel aparecía tal y socarrón como siempre con las gafas enganchadas en el final de la de Suárez, también será un recurso literario y un adorno literario, ¿verdad? Exactamente igual. Miguel lo ha dicho, son cosas que no existen en la realidad y que uno inventa simplemente para que la realidad pueda ser de alguna manera más impactante para quien la lee, pero no existen en la realidad. ¿Qué va? Así lo he entendido, Miguel. Gracias. No sé si hay alguna otra cuestión, alguna otra pregunta que se le haga hacer al señor Pérez. Venga, Juana, pues a ver, mi hermana Nani, a ver quién le deja el micro. Déjenselo a tu tía. Pepe, has escrito libros infantiles, has escrito libros de tu juventud, es el último que tienes pendiente, y has escrito de la vejez. ¿Cómo escoges tú? ¿Cómo te llegan esas necesidades? ¿De dónde los sacas? O sea, esa inquietud para meterte en la piel de un señor de 90 años. Entiendo que, por ejemplo, el último libro que has escrito, Trasterrados, es como más, digamos, más de recuerdos de tu propia vida personal, pero este es totalmente metiéndote en la piel de una persona mayor. ¿Qué es lo que te lleva a eso? En el caso de este libro fue la sensibilidad por la vida de los ancianos en nuestras sociedades, y coincide la escritura del libro en pandemia, cuando esa sensibilidad pues se acrecienta mucho más. Quiero decir, es algo ya mucho más crudo, es una herida que se te queda grabada, que se te queda en tu piel por lo que están padeciendo desgraciadamente, o padecieron desgraciadamente los ancianos en pandemia. Y luego porque me ha interesado la existencia de dos polos en las edades de la vida
que son pueblos como más, voy a decir una cosa a lo mejor un poco incorrecta, mejor tratados. Yo creo que en la infancia, a pesar de que queremos mucho a nuestros hijos, a nuestros nietos, etc., en la infancia, y esto lo digo porque he trabajado toda mi vida con la infancia, se tiene una concepción de los niños como seres poco capaces, y estamos continuamente alimentándolos de cosas, estamos continuamente a veces hablándoles con un lenguaje infantilizado también, que es horrible, terrible, es odioso bajo mi punto de vista. Y en la ancianidad ocurre algo parecido, el interés por esas edades, que son las edades frágiles de la vida, y el interés porque esas edades en un libro no queden reflejadas como la edad frágil de la vida, sino como una edad con dignidad, que tiene que ser respetada, como una edad con potencia, que tiene que ser respetada, como una edad con derechos, ese interés pues, me ha tenido siempre un poquito. Hay un ejemplo que para mí es muy importante, es el de mi madre. Mi madre es una persona que se mantiene viva y que se mantiene viva con gran dignidad y con un interés grandísimo por su propia vida, por mantenerla independiente, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de ejemplos siempre te ayudan y te ayudan un montón para poder escribir, en este caso, las cosas que he escrito en este libro. Y me decía algo más. Bueno, Entre Aterrado y Durmiente es un ejercicio de autoficción. Y eso es, quiero decir, que lo que se cuenta se toman personajes reales y experiencias reales que han ocurrido, pero se las encapsula dentro de una ficción que no es verdad. Entonces lo que le hay entre Aterrado y Durmiente, que en este caso no va relativo a la nariz de Miguel Ángel para nada, lo que le hay entre Aterrado y Durmiente es todo una mentira con cosas que de mi propia o de nuestra propia biografía, que están ahí presentes, encapsuladas en una historia, y eso pues te permite alejarte, pero a la vez usar tu propia vida como elemento narrativo, o sea, escribes de tu propia vida. Escribes de tu propia vida, pero te asustas, porque tú dices, hay un momento en que digo, pero si se me convierte en asesino. Claro, pero eso es lo falso. Yo no he sido nunca un asesino, para nada, quiero decir que, o por lo menos, yo no, que se sepa, yo no sé que haya sido asesino, ¿no? Pero bueno, efectivamente. Pero sí es verdad que si alguien tenía que ayudarnos a subirnos a una ventana y demás, era Jacinto. Bueno, una última pregunta, por si alguien quiere hacerla. ¿Hay alguna otra pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, no sé, pues no hay más preguntas, Pepe. ¿Qué vamos a hacer? Pues no hay más preguntas. A ver, por favor. Sí, mira, una duda que tengo solamente. Enhorabuena por el libro, me ha encantado. Y una duda, ¿por qué ese apodo de galleta y natillas? Bueno, eso forma parte también de las intimidades personales. Primero porque las natillas van con las galletas, ¿no? O las galletas van con las natillas, es una obviedad, ¿no? Pero segundo porque al ponerle el nombre de Natalia a ese personaje con el que se reencuentra en el primer cuento, en el paseo, a poner el nombre de Natalia, yo recordé a una sobrina que se llama también Natalia, y a la que de chiquitita, de forma de juego, desde los 2 años, y ese tipo de cosas, yo le llamaba Natilla, pues para que se enfadase, pero al final ya no se enfadaba, sino que entendía cuál era el humor de lo que había detrás de las cosas, que es una manera de relacionarte con los niños, ¿no? Y no de relacionarte como si fueran niños tontos, no. Te relacionas como personas que tienen capacidad para entender, para captar el humor, para entender el humor y para aprender el humor. Y empiezan a ser personas con humor desde los 2 años, tranquilamente. Y es así. Entonces yo le llamaba Natilla y
y dije, bueno, pues a esta también natillas, ¿no? Y el otro, el que se encuentra, ¿quién se encuentra con unas natillas? Con una galleta, no puede ser de otra manera. Gracias. Gracias. Ay, Natalia, Natalia, le dije cariñosamente a la mujer del andador. Y cuando me disponía a preguntarle por su estado tras haber pasado el virus, me interrumpió. ¿Es que no recuerdas cómo me llamabas, Zopete? Solo me llamaste Natalia el día que nos presentaron, remató. Pero no conseguía recordar cómo la llamaba. Dudaba de que alguna vez la hubiera llamado de una u otra forma y con todo había algo, una especie de percepción etérea e imprecisa por la que sentía que un hilo en mi interior conectaba a esa mujer con mi pasado. Pero no conseguía encontrar el comienzo de ese hilo ni por dónde discurrió. Cada segundo que pasaba me resultaba más mortificante el encuentro. Iba a decirle que debía de tratarse un error, que lo sentía mucho y seguir mi camino. Cuando ella me soltó, Natillas, siempre me llamabas Natillas. De pronto, a su acompañante se le desprendió el móvil de las manos y cayó al suelo. Y él miró a la anciana atónito. ¿Natillas? Entonces, ¿este señor es Gateta?, le preguntó a su madre señalándome con la mano entreabierta. Ella lo miró, me pareció que con cierta turbación, y afirmó levemente con la cabeza. Después de unos segundos, ambos volvieron sus ojos hacia mí. La mirada del joven se empañaba por momentos y la de ella seguía penetrándome con riesgo de llegar hasta la hipófisis y provocar una desregulación general de mi organismo. No podía soportarlo más. Estaba dispuesto a salir inmediatamente de allí, costara lo que costase. Y eso me disponía a hacer cuando aquel zángano abrió sus brazos y se echó sobre mí exclamando: ¡Papá! Pasaron 15 o 20 delirantes segundos hasta que conseguí deshacerme de él y de su abrazo de oso. Lo que vino después fue grotesco y conmovedor. Y hasta aquí puedo llegar. Hice que me acompañara a mi casa. Lo llevé hasta el cajón de los medicamentos. Lo abrí, cogí una de aquellas cajitas plateadas y se la puse en la mano. ¿Qué es?, me preguntó. Algo mucho mejor que el paracetamol. ¿Pero qué es?, insistió. Dudé. Es Tramadol. Es un buen chute, te ayudará, le dije por fin. Ah, se tranquilizó. Esperó con la pastilla en la mano y se la zampó con un vaso de agua que le traje de la cocina. Volvimos a la reunión donde todo seguía igual. Aquella madrugada se oyeron sirenas, portazos, carreras por la escalera, voces, gritos y llantos de los vecinos. El amanecer nos devolvió la calma y un silencio amable lo llenaba todo. Yo no salí. ¿Para qué? Ya sabía lo que había pasado. Feliciano había cumplido con lo pactado. Y se murió cuando le tocó, ni antes ni después. Así lo tenemos hablado los más viejos del lugar. Hasta hemos elaborado una programación de un orden bastante razonable, creo yo, para ir desapareciendo. Me perdí. Eso te hace mirar al futuro con cierta indiferencia y superioridad, que es lo que más le fastidia al futuro, que lo mire despreocupadamente por encima del hombro. Que se joda el futuro. Después de Feli me toca a mí, pero no hay ninguna prisa. Cuanto más tarde yo en irme, de más tiempo disfrutarán los que vienen por detrás. De esta forma, no darse demasiada prisa en largarse de este mundo puede llegar a ser un gesto de generosidad y no lo contrario, como piensa tanta gente. Yo me sentía tan dentro de esas historias desconocidas como de aquellas otras que sí viví realmente. Me resultaban familiares, inmediatas. Rozaba la piel desnuda del hombro de Isa cuando me abocaba en la barra para pedir otra.
o me divertía con la agitación de Jacinto porque nadie intencionadamente le preguntaba por esa preciosidad verde y reluciente de segunda mano que había dejado aparcada en la misma puerta, a la vista de todos. Comprendí que aquella amistad estaba en vigor y lo estaría de por vida, aquella amistad, otras no. Yo había conseguido dominar mi soledad con una vida posiblemente aceptada, apasionable, protegida, organizada. Sencillamente me entregaba a esperar me esperaba sin temor, perdonadme, ni necesidad, segura de tener todo bien dispuesto para cuando me abandonara totalmente la muerte o llegara el final. Pepe, como recuerdo de esta tarde, tus amigos y el club de lectura te han traído unos detalles. Cuidado que pesa. Bueno, este es del club de lectura. Contra el muro. En el sitio principal de mi casa. Bueno, y esto es de los amigos de esos de toda la vida. Que lo aproveche. Creo que pone algo. Una semana redonda, La Unión, 29 de noviembre de 2024. Madre mía. Yo, si esperáis que ahora pueda decir algo, os equivocáis, de verdad. Que no puedo decir nada. Yo qué sé, hace unos días hablaba con José, mi mujer, y ella misma me decía, qué cosa tan bonita te está ocurriendo. Y yo estaba nervioso, estaba como un flan, de verdad, estaba como un flan muy nervioso porque sabía que esto podía ser importante, por lo menos iba a ser importante para mí, pero no podía imaginar lo que está ocurriendo, de verdad, no podía imaginarlo para nada. Es un reencuentro, pensaba, pero algo más que un reencuentro, es como volver a estar naciendo dentro de la unión, de nuevo, y estar naciendo rodeado de la gente o de gente que me quiere, de la gente que me ha querido siempre. Es una experiencia muy nueva, muy diferente, que bueno, se me está ocurriendo, estoy diciendo palabras que pueden ser tonterías, pero eso, es volver a nacer entre la gente que sabes que te ha querido toda la vida.
desde Massieu. Lectura compulsiva, y Isa me dejó el libro un viernes y se lo devolví al viernes siguiente, que soy muy formal para más tiempo. Bien. Alguna carta que me escribiste a mí en Granada el primer año, ya estaba un poco. Y que ha quedado constancia de esta carta. Jacinto me ha sacado otra carta de octubre del 74, recordándome, oye, que me equivoqué de dirección de la carta que le escribí a José Campillo, que le digáis que me he equivocado de dirección. Las mías se me perdieron, he hecho mucho. Pero se escribe muy bien. Gracias, gracias. Yo soy lectora compulsiva, soy amiga de Padura porque lo leo, se lo pasaba a Miguel Ángel, y soy lectora compulsiva, pero no tengo yo asentamiento para las cosas, no, que leer. Pero de verdad, este chaval, que no me diga que no. Bueno, para cerrar, antes de pasarle la palabra al señor alcalde, quiero agradecer a todos y a todas vuestra asistencia. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros preparándolo. Club de Lectura, ha sido un verdadero placer colaborar con vosotras. Espero que sea la primera de muchas, porque la lectura nos une, pero la cultura también. Pepe, gracias a ti también, y a José. Ha sido una maravilla poder conoceros. Gracias también a mis compañeros de la Asociación Cultural y al Ayuntamiento de la Unión. Tenía aquí apuntado deciros que no olvidéis al salir comprar libros, que os los firmen, haceros socios, pero habéis tirado mucho rato ahí. Es decir, si todavía falta alguien por comprar libros, que se los firmen, y muy importante, haceros socios de la asociación, porque sois muy necesarios para que podamos seguir promoviendo la cultura en nuestro pueblo y de nuestro pueblo. Señor alcalde Joaquín Zapata, no sé dónde está. Te toca. Yo estoy aquí detrás. Eres como una aparición, no sé dónde estás. No os mováis, no os mováis. Pues muy brevemente, quería daros la enhorabuena, Pepe, enhorabuena Miguel Ángel, enhorabuena Lidia y Conchi, y a todos los que hacéis posible estas actividades. En nombre del municipio, enhorabuena, Pepe, enhorabuena por querer mantener en cierto modo vivo el espíritu de nuestra ciudad, ¿no? Una ciudad siempre comprometida con la cultura, una ciudad de artistas, y que creo honestamente que estamos empezando a vivir un nuevo florecer cultural, gracias a iniciativas como la Asociación Cultural Ciudad de la Unión, gracias a iniciativas pues, como los clubes de lectura, como las asociaciones que están muy activas también actualmente, y modestamente también en la contribución que se pueda estar haciendo desde las instituciones públicas, desde el Ayuntamiento, la Fundación Cante de las Minas, la Fundación Asensio Sáez, etc. Y creo que ese es el camino por el que tenemos que seguir transitando, porque una ciudad sin identidad, una ciudad que no conoce su cultura, que no conoce su tradición, está abocada sin duda al fracaso, ¿no? A perder por completo la raíz, el sentido de donde venimos, y por eso estas iniciativas considero que son muy importantes. Así que a todos los que hacéis posible que la cultura siga floreciendo en la Unión, a todos los que, aunque desde la distancia, seguís cultivando vuestras artes y venís a exponerlos a vuestra ciudad, a quienes también a través de los clubes de lectura y otras iniciativas mantenéis viva la cultura. No sabéis desde el Ayuntamiento lo agradecidos que estamos. Tratamos de prestaros siempre todo el apoyo que podemos, esperamos poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo más y con más intensidad si cabe, y bueno, pues ese es el mensaje. Muchísima gratitud a todos, muchísimas gracias y buenas noches.